Padre que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo en este día que estamos ante un Dios grande, grande, grande que eres tú, Señor. Padre, tú conoces nuestras limitaciones. Conoces, Señor, que a veces no escuchamos con atención lo que tú nos dices, que nos distraemos fácilmente, pero hoy día levantamos nuestra mano en señal de pedirte que hoy nos hables, que hoy no permitas, Señor, que ninguna distracción nos robe lo que hoy tú quieres decirnos. La palabra tuya que tienes para nosotros, háblanos hoy, Padre. Te lo pedimos con todo nuestro corazón y rogamos en el poderoso nombre de Jesús que toda fuerza de maldad se aleje en este momento de este lugar y que solo tu Espíritu Santo y los ángeles sean aquí, Señor, guiándonos para que podamos hoy día abrir nuestro corazón a ti. Gracias, Padre, por este momento y pedimos que tú nos hables con todo nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Llegué a Bentry hace años atrás. Cuando llegué con mi familia, fue muy rápido que nosotros nos sentimos que Dios nos dijo, esta es tu iglesia. Esta es la iglesia que tengo para ti. Hay varios elementos que Dios nos mostró, no tengo el tiempo para compartirlos con ustedes, pero sentimos muy seguros de que esta es la iglesia. Una de las cosas que a mí personalmente me encantó fue cuando escuché al pastor Pete hablar acerca de la gracia de Dios. Me conecté con ese mensaje de la gracia que no solo es para la salvación, sino la gracia de Dios es para toda nuestra vida. Me encantó y hay otras cosas más que pasaron en nuestra familia que nos encantó. Un día nosotros estábamos escuchando un mensaje del pastor Pete que le estaba hablando con toda la congregación, abriendo su corazón un domingo con toda la congregación, y él compartió algo que sucedió años antes que nosotros llegáramos a la iglesia. Ocurrió un conflicto. Un conflicto entre un pastor y el pastor Pete y otros líderes de la iglesia. Y él lo compartió abiertamente en un sermón hace muchos años atrás. Y él dijo cómo esa situación fue tan dura para él, fue tan dura para la iglesia, fue tan dura para la gente que servía dentro de la iglesia y finalmente terminó mal la situación. Este pastor terminó saliéndose de la iglesia, algún grupo de hermanos de Bentry se salieron de la iglesia junto con él o otros a otro lugar. Terminó mal la situación. Y él abrió su corazón con nosotros y él dijo, pero Dios quería que yo termine algo que no había terminado. Quería que yo me acerque para que resuelva una situación, un conflicto que supuestamente había terminado, pero que no había terminado como Dios quiere que termine. Así que tomó la valentía de acercarse al pastor, sentarse y hablar con palabras de gracia que él había aprendido en medio de la crisis que se vivió dentro de la iglesia. Y ese día ellos se reconciliaron. Y el día de hoy ellos son amigos. Aún más, la iglesia de Bentry y la iglesia de este pastor son amigas y se han apoyado en algunas oportunidades. Si tú piensas que cuando estamos hablando de conflicto, tú dices, qué bueno que estoy en Bentry en español, porque aquí no va a haber conflicto. Te digo que estás equivocado. Y si tú dices, va a haber conflicto, entonces voy a buscar otra iglesia. Bienvenido el día que llegues y vas a encontrar conflictos. Nadie está libre de enfrentar situaciones difíciles en la vida. Yo compartí con ustedes cómo Dios obró en mi corazón a través de un libro que leí que se llama Perdón Total. Y cómo cuando leí, aprendí de ese libro y aprendí las lecciones que compartía el autor del libro, descubrí que yo tenía aún en mi corazón algo que no había perdonado totalmente a alguien. Y tuve que perdonar en mi corazón a esa persona. Dios ministró en mi corazón. Pero también Dios me está enseñando algo a lo largo de que he aprendido este curso, a lo largo que estoy preparando los mensajes. Es una oportunidad para que Dios toque mi corazón. Y Dios me muestre cosas, y Dios me mostró, tú tienes que resolver algo que no has resuelto. Hay un conflicto que no ha terminado bien, y tú tienes que regresar y resolver. Entonces yo dije, Señor, eso ya pasó muchos años, ya expiró.
Y el Señor me dijo, no. Y no me ha dejado tranquilo el Señor. Y ha puesto en mi corazón, tienes que acercarte y terminar lo que no terminó bien. Y tienes que terminarlo correctamente. Dios nos está enseñando muchas cosas. Hay muchas cosas que Dios nos está enseñando. Vamos a compartir con ustedes lo que hemos estado aprendiendo domingo tras domingo. Me van a ayudar con la pizarra para compartir rápidamente algunas lecciones que hemos aprendido en estos domingos. Y una primera cosa que hemos aprendido en Génesis es que Dios tomó la iniciativa para resolver un conflicto que Él no originó. Eso fue una de las primeras lecciones que nosotros vimos en Génesis capítulo 1. ¿Qué aprendimos? ¿Qué nos enseña Dios? Que hay que tomar, ¿qué? La iniciativa para resolver un conflicto que no originaste. Tú dices, no, pero yo no lo originé, la culpa la tiene el otro. Pero Dios nos enseña que hay que tomar la iniciativa. Dios también nos ha enseñado que los conflictos se originan, ¿dónde? En nuestro corazón, en nuestros deseos no satisfechos. Ahí se originan los conflictos. Y hay que evaluar, cuando hay un conflicto, hay que evaluar nuestro corazón. Otra cosa que hemos aprendido, que naturalmente el hombre que hace frente al conflicto huye o ataca. Escapamos o negamos el conflicto o atacamos. Es natural. Tú debes tener una de estas características o algunos tenemos las dos juntas. Pero Jesús nos enseñó que nosotros nos debemos acercar para hacer la paz. Ni huir ni atacar, sino debemos llevar el evangelio de la paz. Y el domingo pasado estuvimos hablando acerca, no empieces un conflicto señalando la falta del otro. Es mi súper dibujo. Y acá estás tú. ¿Y qué estás haciendo? Le estás señalando la falta del otro. Dios dice, no, empieza contigo. Empieza observándote tú qué fueron las cosas que tú hablaste, las actitudes que tú tuviste que contribuyeron en este conflicto. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo has manejado los conflictos que han ocurrido en tu vida? Porque han ocurrido conflictos. ¿Cómo los has manejado? ¿Has manejado bien los conflictos? ¿Has huido quizá? ¿Has atacado? ¿Te has dado cuenta de que habían deseos no satisfechos en tu corazón? ¿Has tomado la iniciativa o sigues esperando que esa persona tome la iniciativa para resolver el conflicto? El domingo pasado hablamos acerca de hay que sacar la viga de nuestro ojo. Hay que ver primero qué faltas hay en nosotros para luego poder ayudar al otro a ver qué es lo que él tiene también. Entonces, ¿qué hago? La pregunta es, ¿qué hago después de sacar la viga? Ok, muy bien, ya saqué la viga, ya me examiné delante de Dios, ya descubrí cuál fue mi parte en el conflicto. Ahora, ¿qué hago? Esta pregunta es muy importante porque aquí va a haber dos caminos. El primer camino que vamos a aprender en esta mañana es aprende a pasar por alto la ofensa. El primer camino que tú tienes, y que puedes tomar nota en tu boletín en la parte de atrás, es aprende a pasar por alto la ofensa. A veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de no concentrarnos en el otro, sino evaluarse uno, y uno se da cuenta que realmente agrandó el problema más allá de lo que era. Uno se sintió ofendido demasiado de lo que realmente era. Y debo darme cuenta que agrandé algo que no debía ser. Me porté de manera hipersensible, que muestra, cuando soy hipersensible, muestra mi inmadurez emocional. Un amigo misionero, compartí con él, mis hijos están creciendo, le dije, ya se vuelven adolescentes, los adolescentes son un poco difíciles. Y él ha trabajado con adolescentes por muchos años de su vida. Y él me dijo algo importante. Me dijo, piensa
cuáles son las batallas que valen la pena pelear. Y las otras, déjalas en las manos de Dios. Cuando estás con un adolescente, ¿te imaginas ponerte a pelear con todas las cosas que él te va a venir para generar una guerra en la casa? Entonces piensa bien, evalúa bien cuáles son las cosas que valen la pena hablar y resolver. Es igual con los conflictos. Cuando hay un conflicto, la pregunta que debes hacerte, ¿este conflicto realmente vale la pena hablar con la persona? ¿Demanda este conflicto a mí poder sentarme con la persona para hablar? ¿Te imaginas que los esposos nos sentemos cada momento que nos sentimos ofendidos? ¿Te imaginas hermanos de sangre que se sienten cada vez que se sientan ofendidos o molestos? ¿Te imaginas amigos que se sientan ofendidos y que tienen que sentarse para hablar de cada cosita que les ha molestado? Viviríamos emocionalmente acabados, emocionalmente desgastados, porque tú sabes que la vida diaria trae muchas cosas y nos vamos a ofender el uno al otro. Es interesante porque el libro de Proverbios es un libro muy práctico y nos va a hablar de cómo vivir una vida sabia aquí en la tierra. Hay un Proverbios 19:11 que dice: el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria, su carácter. Ha desarrollado un carácter que Dios quiere de nosotros, que pasamos por alto la ofensa. No nos centramos en la ofensa. Bonhoeffer, un pastor de muchos años atrás que vivió en una época muy difícil, él escribió un libro que se llama Vida en Comunidad. Y este libro, él sacado una frase que él dice sobre este punto lo siguiente: aquel que soporta a los otros sabe que los otros le soportan a él. Y esto es lo que le da fuerzas para poder hacerlo. Y eso es lo que está hablando la palabra de Dios, que tenemos que aprender a pasar por alto las ofensas los unos con los otros. Y tú te preguntarás en esta mañana, ¿qué es pasar por alto la ofensa? ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? Es cuando tú decides que esta ofensa menor no vale la pena hablarla. ¿Ok? No la vas a hablar. Si ya la hablaste, ya no la pasaste por alto. Significa que yo decido en mi corazón no guardar resentimiento o enojo en ella. Yo la voy a pasar por alto. No la estás pasando por alto. De ninguna manera. Decides en tu corazón extender gracia a la persona que te hizo algo que te incomodó o que te molestó o que te hizo sentir molesto. Y por último, decido en mi corazón no decir a otros la ofensa que me hicieron. Eso significa pasar por alto una ofensa. Y Pedro nos va a hablar de un punto clave. Pedro capítulo 4, versículo 8 va a decir algo importante sobre pasar por alto la ofensa. Y dice, sobre todo, escribiendo a los creyentes, dirigiendo su carta a los creyentes, le dice, ámense los unos a los otros profundamente. Y mira cómo termina. Porque el amor cubre multitud de pecados. Pedro nos está desafiando a nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús a que cubramos las ofensas que nos hagan con el amor de Dios. Las características de nosotros como creyentes es que vamos a saber pasar por alto la ofensa que otros nos hacen. ¿Y las vamos a cubrir con qué? ¿Con enojo? ¿Con resentimiento? ¿Con habladuría? Con el amor de Dios. Con el amor misericordioso y grande que tiene Dios con nosotros. Ahora, algo que yo hago práctico, quizá te ayude a ti, que yo hago de manera práctica. Cuando yo siento que han hecho algo que a mí me molesta, y cuando algo me molesta me quedo paralizado. Y entonces estoy pensando en la persona y digo,
¿por qué hizo esto esta persona si sabe que me molesta? ¿No es cierto? Y entonces el Señor empieza a trabajar en mí y me hace recordar las cosas buenas de esta persona. Entonces eso cuando estoy así como el Chavo del Ocho que se quedaban los que saben de la antigua, ¿no? Poco a poco me suelto, ¿verdad, no? Y ya dejo eso pasar por alto, lo cubro con el amor de Dios y yo hago algo práctico que me ayuda a olvidar la ofensa. Y pasó. Ahora, pasar por alto una ofensa no significa aplicar la ley del hielo a la persona. No sé si en tu país lo dicen, en algunos países le dicen la ley del hielo, que yo pasé por alto, no te hablo. Eso no es pasar por alto. Tienes resentimiento en tu corazón, entonces hay que resolverlo. Entonces, pasar por alto es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Y si tú tomas esa decisión frente a situaciones diarias de la vida, vas a vivir en paz. Si tú vas a vivir resentido con cada cosa que te hacen, vas a vivir amargado. El que pierde eres tú, no la otra persona. Pierdes tu paz con Dios, porque ¿quién va a hablar con Dios así? ¿Quién va a hablar así con Dios? ¿Quién va a ver la Biblia así? No la vamos a hacer. Pierdes la paz, pierdes la armonía. Dios quiere que tú tengas armonía en tu vida y por eso te está enseñando algo práctico. Pasa por alto las ofensas menores. Ahora, si esto no se puede pasar por alto, está el camino 2. ¿Cuál es el camino 2? Acércate a la persona con cuidado. Acércate a la persona con cuidado. Ahora, algunos dicen, yo no me puedo acercar. No puedo acercarme. Son los que huyen o niegan la realidad del conflicto. Y Dios nos dice, toma la iniciativa. Otros dicen, no, la Biblia dice que solo Dios es juez. Así que si me acerco a alguien, voy a ser un juez. Si tú lees bien Mateo 7, que lo leímos el domingo pasado, dice que tú tienes que sacar la viga que hay en tu ojo para ver la paja que hay en el otro. Quiere decir que sí puedes identificar qué también hay en el otro, pero debes hacerlo con cuidado. Hace años atrás conocí a un hombre que llegó a este país, conversamos y me compartió su historia, una historia bastante difícil, bastante complicada de su vida que vivió en su país. Y él sentía que aquí se sentía libre. Lamentablemente, él no resolvió muchos conflictos en su país. Él no resolvió muchas situaciones difíciles. Él huyó. Y él creyó que viviendo geográficamente en otro lugar iba a resolver un problema, lo cual no es verdad. Te va a llevar, si no lo has resuelto, a donde vayas. Y por un tiempo él vivía en todo lo que le iba acá, le iba muy bien, hasta que Dios le cambió todo. Tanto le cambió que le hizo regresar a su propio país. Y yo espero en el Señor que esta persona realmente haya podido resolver los conflictos que él había dejado sin resolver. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? En Mateo capítulo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué significa eso? Me doy cuenta que hay un conflicto no resuelto. Mira lo que te pide Dios. Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Dale una prioridad a reconciliarte. Dale una prioridad a resolver un conflicto que no lo habías resuelto bien. Ahora quizás tú estás diciendo, ok, ya, muy bien, pastor, voy a ir a la persona. Y voy a acercarme a la persona y le voy a mostrar todo el daño que me hizo. Y le voy a decir cómo me ha herido. Vamos a ver qué nos dice Santiago. Si esa es la forma como nos debemos acercar, Santiago, les pedí que abran su Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Vamos a ver qué dice Santiago. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para
enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Santiago nos está mostrando que debemos ser cuidadosos en cómo nos acercamos a alguien, en 3 elementos. ¿Cuáles son? Ayúdenme. Hay 3 elementos que debemos tener en cuenta, cuidado cuando nos vamos a acercar a alguien. ¿Cuál es el primero? Muy bien, debemos escuchar. ¿Cuál es el segundo? ¿Para qué? Cuidado cómo hablas. ¿Y el tercero? No nos gusta, ¿no? Cuidado con el enojo. 3 cosas, 3 elementos que Santiago nos está diciendo que debemos tener cuidado cuando nos vamos a acercar a alguien con quien tenemos conflicto. Cuidado cómo escuchas, cuidado cómo hablas y cuidado que el enojo te controle. Cuidado cómo escuchas, cuidado cómo hablas y cuidado que el enojo te controle. Ahora, Santiago es impresionante, porque Santiago quiere enseñar esta enseñanza difícil, porque a nadie le gusta que le digan, hey, aprende a hablar, aprende a escuchar y no te dejes controlar por el enojo. ¿Te gustaría que alguien te diga eso? No. Era una enseñanza difícil de transmitir. Pero, ¿cómo empieza Santiago? Mis queridos hermanos. Santiago no va de frente. Algunos dicen, yo soy así de frente. Pero Santiago dice, mis queridos hermanos. La palabra queridos es del griego agapetos, que significa amado, único, preciado. Quiere decir que Santiago los está tratando con algo de mayor valor. Les está mostrando cuánto los aprecia y cuán especial son ellos para el corazón de Él. Santiago les está comunicando amor, Santiago les está comunicando respeto, Santiago les está comunicando valor con el corazón, no está fingiendo, con el corazón sincero. Después que Él se acerca así, Santiago les comunica una lección clave para la vida, para una vida armoniosa. Y eso es sumamente valiosa. Le dice, ustedes tienen que desarrollar la comunicación saludable para tener relaciones armoniosas. Y elementos básicos, escuchar, hablar y que las emociones no te controlen. Todo consejero prematrimonial, siempre oramos y decimos, Señor, por favor. ¿Qué decimos? Cuando viene una pareja y dice, nos queremos casar. Muy bien, ¿qué decimos? Esperamos que la pareja tenga muy alto, ¿qué área? ¿Qué área crees? La comunicación. Todo consejero prematrimonial sabe que si esta pareja tiene alto la comunicación, le va a ir generalmente bien. Va a tener problemas, pero van a saber resolverlo. Si viene una pareja que está muy abajo en la comunicación, el consejero matrimonial, pip, 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 acá hay mucho que hacer. Porque hay que enseñarles cómo comunicarse para que puedan vivir armoniosamente, para que puedan vivir en paz. Eso es algo que es importante, no solamente para ellos, sino para todos. Quizá algunos jóvenes, los que están atrás ahí en el aspecto técnico, dicen, este es para los adultos, que ellos escuchen nomás, pero para ustedes también. Porque ahí dice Santiago, todos. Esa palabra todos en el griego es cada uno. Y luego dice todo hombre, significa todo ser humano, sea niño, sea joven, sea adolescente, tiene que desarrollar esta habilidad para tener una vida armoniosa, para poder desarrollarse de manera armoniosa con los demás. Y acá, muchas gracias porque me consiguieron, justo era lo que yo necesitaba. En la comunicación, voy a compartir con ustedes algo muy básico, no es nada complicado, es muy básico. ¿Qué elementos hay en la comunicación? En la comunicación tiene que haber un emisor, ¿no es cierto? Y tiene que haber un receptor. Y entre ellos tiene que haber un mensaje. Este mensaje, para que llegue al receptor, tiene el receptor, ¿qué cosa? Que escuchar.
¿No es cierto? Eso es una clase básica de comunicación que nos enseñan en las escuelas. Y luego el receptor tiene también que hablar. Dos elementos importantísimos. ¿Y dónde está el enojo? Eso en comunicación algunos le llaman ruido. El ruido es lo que no te deja escuchar. ¿Alguna vez tú has estado hablando con alguien y de repente llegan a podar el césped? Le estás gritando al otro, ¿no? Porque no se escuchan. El ruido interfiere que el mensaje llegue con claridad. ¿Y qué es el ruido? El enojo. Porque cuando estamos enojados, gritamos. No estoy gritando, sí estoy gritando, pero no estoy enojado. Cuando estamos enojados, ¿qué más hacemos? Maldecimos, insultamos, ofendemos. Hasta usamos la Biblia para darle duro al otro. ¿No es cierto? Y eso se llama ruido. No está permitiendo que tú tengas una buena comunicación con la otra persona y la armonía se rompe. De eso está hablando Santiago antes que existan las universidades. La comunicación. De una manera magistral está hablando que todos deben estar listos para desarrollar la habilidad de comunicarse bien con los demás. Debemos desarrollar una comunicación saludable con otros. La comunicación saludable es señal que yo construyo relaciones armoniosas. Algunos piensan que el mundo está contra ellos. El mundo está contra mí. ¿No te has puesto a pensar? Yo sé que no te va a gustar. ¿No te has puesto a pensar que el problema está en que no tienes una buena comunicación? ¿No te has puesto a pensar que tu desarrollo de lo que dice Santiago no lo has realmente desarrollado profundamente y por eso estás enredado en muchos conflictos? Hay 3 elementos para la comunicación saludable. Listos para escuchar, por eso Dios nos dio 2 orejas. Lentos para hablar, para eso Dios nos dio una boca. Parecen algunos que tienen 2 o 3 bocas y una oreja. Listos para escuchar, lentos para hablar y lentos, en la Nueva Versión Internacional no aparece, pero en el griego se aparece, lentos para enojarse. Empezamos con el primero. Estar listos para escuchar. Interesante, la palabra listos del griego tachis significa pronto, rápido, veloz. Tienes que ser veloz. ¿Para qué? Para escuchar. Porque si no, con prontitud no escuchas a la otra persona, empieza a romperse la comunicación. Con prontitud debes estar listos para escuchar. Y la palabra escuchar viene del griego akono, que significa prestar atención. Algunos de ustedes ahorita mismo están escuchando como akono, con la palabra griego akono. Están prestando atención. Pero algunos solo están oyendo. Están pensando en qué van a cocinar. Están pensando con quién van a hablar. Están pensando en el jefe que le van a decir que no, el viernes llegaron tarde. Ahora el lunes, ¿qué hago? Y me están mirando. Y yo creo que me estás escuchando. Yo digo, gloria a Dios, amén. Pero no me estás escuchando. Estás en otro mundo. Muchas veces hacemos lo mismo entre 2 personas. No te está escuchando. No le estás escuchando. ¿Estás oyendo? Oímos algo. Sí, oí, pero no escuchaste. Que es escucha, Santiago dice, escucha con atención. Esa es una habilidad importantísima para solucionar los conflictos. Cuando tienes un conflicto, acércate para, primer lugar, dice Santiago, ¿qué? Escuchar, no para presentar tus quejas. Me reuní contigo porque tengo algunas quejas. No. Me he reunido contigo para escuchar. Para escuchar. Prestar atención completa a la persona. Y mira lo que dice Proverbios 18:13. Dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Ay, ay, ay.
A todos nos duele. Algunos son súper espirituales, nunca les ha pasado, ¿no? Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Bien clara nos está hablando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de que la habilidad de escuchar es importantísimo para resolver los conflictos de una manera saludable. Cuando tú escuchas con atención, número uno, no interrumpes. Cuando tú interrumpes, tú no estás escuchando con atención. Pero te voy a explicar. No. Escuchas con atención, no interrumpes. No interrumpes a las personas. Cuando escuchas con atención, ahora ya sé cómo te voy a responder. No. Cuando tú escuchas con atención es para entender lo que el otro te está diciendo. Porque quizá Dios te va a revelar a través del otro una verdad que tú no ves. Y claro, no nos gusta. Pero Dios nos va a enseñar algo. Cuando tú escuchas con atención, vas a estar listo a ver si había un malentendido que tú lo generaste, una suposición equivocada que tú tuviste, que debes descartarla. Cuando tú escuchas con atención, vas a poner atención total. Y algunos esposos, y la esposa está ahí, dice la esposa al esposo, vamos a hablar. Prendemos la televisión. Habla, que te escucho. Eso no es escuchar. Tienes que apagarlo y decir, ok, amor, te escucho. Qué difícil, ¿no, hombres? A ver, amorcito, háblame. ¿Qué me quieres decir? Y eso es escuchar con atención. El segundo elemento que dice Santiago es ser lentos para hablar. Ser lentos para hablar. Qué difícil, ¿no? Porque muchos de nosotros lo primero que hacemos es hablamos. ¿Y qué logramos? Lo empeoramos, el conflicto. Lo enredamos. ¿Cuántos de ustedes han sido heridos por palabras de alguien? No levanten su mano, todos, ¿no es cierto? Todos hemos sido heridos por palabras de alguien. Quizá en este momento ya estás recordando a esa persona y dices, sí, esa persona, lo que me dijo. ¿Cuántos de ustedes han dicho una palabra que ha herido a alguien? Todos, ¿no es cierto? Cuidado cómo hablamos. Santiago nos está hablando que debemos tener mucho cuidado en las palabras que vamos a expresar a la otra persona. El domingo pasado hablamos de que hay que primero, en lugar de ver las faltas del otro, primero hay que ver nuestras faltas. Y cuando vemos nuestras faltas, podemos empezar así con la otra persona y decirle, te pido perdón por estas cosas y yo hablo de mi problema que yo he traído al conflicto. La segunda habilidad que habla Santiago es acércate para hablar con gracia. Acércate para hablar con gracia. ¿Cuántos de nosotros ya somos salvos aquí? Yo creo que casi todos los que estamos aquí probablemente. ¿Cuántos de nosotros seguimos pecando? ¿Crees que el pecado no ofende a Dios? ¿Crees que el pecado no lastima el corazón de nuestro Padre Celestial? Pero aún así, nuestro Padre Celestial, cuando nos quiere disciplinar, nos disciplina con amor, con misericordia y con gracia. Porque si no fuera así, ninguno de nosotros estaría hoy día aquí. Tú y yo estamos aquí porque tenemos un Dios de gracia. Y tú eres su hijo. Y tú como hijo de Dios tienes también que portarte como tu Dios. Y dar palabras de gracia a las personas que te han lastimado y herido. Palabras de bendición son las palabras que deben salir de mi boca. Esas son palabras que construyen, palabras que expresan bondad. Santiago dice, acércate para hablar con gracia. Dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no detuvo su amor por nosotros cuando nosotros fuimos pecadores.
Dios expresó su amor. Aún tú seguías pecando, aún tú seguías rebelde contra Dios y Dios seguía mostrándote su amor, mostrándote su gracia, mostrándote su misericordia. Hasta que el día que abriste los ojos, que el Espíritu Santo te hizo abrir los ojos y te diste cuenta, soy pecador y necesito de tu gracia. Y abriste. Y ese día hubo fiesta en el cielo porque ya hiciste la paz con Dios, que es lo que para eso mandó a Jesús al mundo. Dios muestra gracia a un mundo que lo ofendió. Nosotros somos llamados a mostrar gracia a la gente que nos ha ofendido con nuestras palabras. Tercer elemento que nos habla Santiago. Lentos, no aparece en la Nueva Versión Internacional, pero sí aparece en el griego. Lentos para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Enojarse. Del griego orgés, que significa ira, enojo, un sentimiento de enojo intenso que no desaparece, que se queda ahí. El consejo de Santiago es directo. No permitas que el enojo te controle cuando estás en un conflicto. No permitas que el enojo te controle cuando estás en un conflicto. Ahora, si tú comenzaste siguiendo las pautas de Santiago, de escuchar con atención, de hablar con gracia, es muy probable que no tengas el enojo entrando en ese momento del conflicto. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Acércate controlando el enojo. Ahora yo quiero decirte algo. El enojo gana discusiones. El enojo calla gente. El enojo asusta gente, pero no obra la justicia de Dios. Todo lo que puede hacer, que parece que ganó, no obra, dice Santiago, la justicia de Dios. Estaba en una reunión con un grupo de líderes y en medio de esa reunión uno de los líderes se puso a gritar. Y era impresionante ver cómo estaba originando mayor conflicto en medio de ese momento y en medio de ese problema. Qué triste era ver que los líderes, que ese líder no estaba mostrando una actitud de controlar el enojo. La ira humana no obra la justicia de Dios. Quiere decir que hace todo lo contrario a la voluntad de Dios. Dios nos dice que no debemos permitir que el enojo nos domine cuando estamos en un conflicto. Siempre que pensamos en un conflicto, hasta las figuras, tú buscas en Google, imagen de conflicto. Porque ¿qué piensas lo primero? Enojo. Santiago dice, no permitas que el enojo entre cuando hay un conflicto. Proverbios dice, el que es entendido refrena sus palabras y el que es prudente controla sus impulsos. No te dejes controlar por el enojo. Tendría la edad de 12 años de edad probablemente. No recuerdo con exactitud. Mis padres hicieron algo que me enojó terriblemente. Me enojé tanto, el enojo me controló y entré ahí en la casa y empecé a tirar las cosas, las sillas, la mesa. Y no terminó ahí. Agarré un papel y fui a la mesa y empecé a escribir. Y empecé a escribir cosas horribles contra mis padres. Porque el enojo me estaba controlando en ese momento. Mis padres llegaron muy tarde de noche y vieron el desastre que este niño había cometido. Leyeron ese papel tan horrible que había escrito. No me levantaron. Al día siguiente recuerdo que mi padre fue a hablar conmigo.
Yo en su lugar, bien duro, pero no me lo dio, solo habló. Habló con gracia. Y en ese momento me explicó cuán doloroso era para ellos escuchar esas palabras. El enojo te puede hacer cosas horribles, terribles en tu vida. Y si tú tienes aún problemas con el enojo, yo quiero regalarte un librito. Cuando la ira estalla. Y te la llevas despacito, decía oculto, para que no se den cuenta los demás que tienes un problema con el enojo. Solo tengo 2, espero por la gracia de Dios que solo hayan 2 que se enojan mucho acá. Pero te lo regalo con mucho amor. Santiago nos está desafiando algo. Desarrolla una comunicación saludable con otros. ¿Cómo? Escucha con atención. Escucha con atención al otro. Habla con gracia y no dejes que el enojo te controle. No permitas que el enojo te controle. 2 pastores amigos, muy amigos, siervos de Dios. Un día uno de los pastores tuvo que tomar una decisión y sabía que esa decisión que iba a tomar iba a afectar a su amigo. Finalmente la tomó. Después fue a visitar a su amigo para ver cómo estaba la relación entre ellos. Y su amigo salió y el recibimiento no fue muy bueno. Y le dijo, tú me has ofendido profundamente. Y le dijo, no, yo no te he ofendido. Tú me has ofendido profundamente. Y le dijo, tú me has escrito un correo electrónico, un email, y me has dicho muchas cosas ofensivas. Le dijo, no. ¿Qué hizo? Habló rápidamente. No escuchó. No te he dicho nada ofensivo, puedes revisarlo. Y se fue a su casa y se fueron separados. Cuando llegó a su casa, después de orar y buscar al Señor, abrió el email y empezó a leer el email que él había escrito. No podía creer lo que él había escrito. Palabras duras, palabras sin gracia. Así que en ese momento fue corriendo y empezó a escribir una carta para pedirle perdón a su amigo y corrió a la casa, después de unos días corrió a la casa y tocó la puerta, el amigo salió y le dijo, tengo una carta para ti y espero que la leas pronto y que me perdones. Y el amigo recibió la carta y le dijo, no te vayas, entra. Entró y le dijo, ¿me permites leer la carta en este momento? Claro. Y el amigo la leyó. Y después de leerla, el amigo le perdonó. Y ellos restablecieron la relación de amigos que tenían. Y su relación se fortaleció. Hoy estás aquí y espero que entiendas claramente este mensaje que hoy día estoy compartiendo contigo. Algunos quizás están pensando, la comunicación, me voy a ir al college, al Brookhaven, al Richland College, a donde que sea, voy a llevar un curso de comunicación y voy a ser experto en las relaciones con otros. ¿Sabes? Hay hasta comunicadores que no saben comunicarse. Hay comunicadores que tienen años de problemas con sus padres, con su hermano, con su esposa, porque si Dios no entra acá, toda la teoría de comunicaciones que el hombre ha creado, Dios ya estaba explicando, antes que te hablen de eso, Dios ya estaba explicando, porque Dios creó la comunicación. Y si Dios no está en medio de la comunicación que nosotros tenemos, vamos a fracasar en nuestra comunicación con otros. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera cosa que tiene que hacer una persona para poder tener una comunicación saludable con otros es reconocer que es pecador, reconocer que ha nacido pecador, pedir perdón a Dios, creer en Jesús como el único Salvador y Dios te perdonará, te dará una nueva identidad.
Ahora tú dices, pero yo ya soy cristiano, ya conozco la Biblia, tengo años en la fe, pero Dios quiere seguir trabajando con tu corazón y con mi corazón. Y una de las cosas que Dios hizo cuando tú tomaste ese día, la decisión de entregar tu vida a Jesús, Dios te dio una nueva identidad. Si aún no lo has hecho, espero que hoy día lo hagas. Que hoy día digas, Jesús, necesito que vengas a mi corazón, a mi vida, como mi único Salvador. No hay otro, dice la Biblia. Cuando haces eso vas a recibir una nueva identidad. ¿Sabes qué es la nueva identidad? Hijo de Dios. Dios es paz. Si tú eres hijo de Dios, ¿qué vas a reflejar? Paz. Esa es tu nueva identidad. Pero muchos de nosotros vivimos con la antigua identidad porque estamos acostumbrados. Nos levantamos peleados con el mundo, ¿no? Vamos orando, Señor, que te reprendo. Y no vivimos con la nueva identidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo logro vivir con la nueva identidad y no dejar que la antigua identidad me domine? Mira lo que dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Tienes que vivir controlado ¿por quién? ¿Rendido a quién? Al Espíritu Santo. Cuando vives rendido al Espíritu Santo, cuando te rindes a Dios cada día, dices, esta boca no va a hablar lo que quiera, va a estar dominado por ti. Estos oídos van a escuchar con atención a los demás. De mi palabra van a salir palabras de gracia. De mi corazón no va a estar dominado por el enojo, sino va a salir el fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz. Paz. Vivir en armonía con otros. Esa es nuestra identidad. En tu boletín hay algo que quiero regalarte en esta mañana, yo no lo tengo, no sé si puedes sacar de tu boletín. Hay una hojita que se dice los labios del sabio. ¿Me lo puedes prestar? Los labios del sabio. Te voy a hacer un desafío en este día. Para vivir con tu nueva identidad, yo te voy a desafiar algo cada día. Te he puesto varios versículos, son 13 versículos, y yo te voy a desafiar. Si puedes leer los 13 cada día y orar y decir, Dios, me rindo a ti completamente. Y quiero que esto sea una realidad en mí. Quiero hablar como un prudente. Quiero realmente refrenar mi lengua. Quiero que el enojo no me controle. Si quieres hacer eso, cada día, desde este domingo, desde hoy día domingo, hasta el próximo domingo, ora cada día y lee por lo menos 4 versículos. Pero si puedes leer los 13 cada día, mejor. Si no, lee aunque sea la mitad. Pero cada día, ora a Dios y lee los versículos, porque quien te va a hablar es Dios. Quien quiere que vivas conforme a tu nueva identidad es Dios. Quien quiere que disfrutes de lo que es desarrollar relaciones saludables con otros es Dios. Dios quiere darnos eso. Dios ha levantado una iglesia para que seamos una iglesia de paz. ¿Va a haber conflictos? Va a haber conflictos, pero vamos a resolverlos en paz. Vamos a saber acercarnos, vamos a saber pedir perdón. Y cuando nosotros, escúchame bien, cuando nosotros logramos eso, Dios va a traer gente en abundancia que tiene muchos conflictos y que nosotros ya estamos preparados para enseñarles cómo resolver los conflictos. ¿Me entiendes? Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios levanta un ejército, lo prepara y por eso puso en mi corazón esta serie de conflictos porque es algo práctico de nuestra vida. Y si nosotros aprendemos y lo hacemos de verdad, Dios va a obrar profundamente en nuestra iglesia, en tu vida, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tus compañeros de trabajo y personas que están afuera y que viven sin paz. Muchas y muchas personas viven sin paz. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por este día y gracias por tu palabra que hoy nos ha abierto los ojos, Señor, con Santiago, lecciones poderosas para nuestra vida. Padre, que no se vayan estas lecciones, Señor, sino que queden profundamente en nuestro corazón y que cada uno de nosotros hoy día tome el compromiso delante de ti de rendirse cada día
de leer estos versículos y de decir, voy a vivir conforme a mi nueva identidad en mi casa, en mi trabajo, con mis vecinos, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis familiares. Señor, que nos acerquemos el uno al otro, pero conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.